Hola, me llamo Viridiana Venado Galván. Voy a hablar sobre los términos narratológicos que encontré en la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. El primero que me llamó la atención fue la descripción. Aunque se presenta mucho en el libro, yo tomé solo un ejemplo. Pero la descripción, para empezar, hay que definirla, ¿no? Y lo que yo entiendo es que es reconocer ciertas características de un objeto, animal, persona o lugar, y esas características pueden ser calificativas, como los adjetivos y las cualidades, y entonces se convierte en una caracterización porque complementamos la información que ya teníamos. En el libro voy a leer un fragmento de la descripción de la casa de Santiago Nazar. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Eso es en una parte, y luego sigue. En la fachada conservó la puerta principal y le hizo 2 ventanas de cuerpo entero con bolillos torneados. Esta es la descripción de la casa de Santiago Nazar, en donde va a pasar gran parte de la historia de esta crónica, ¿no? De esta novela. Después, el tiempo de la historia. Bueno, es importante hacer una pausa porque estos términos los tomé del glosario de narratología de Darío Villanueva, y después de analizarlos pues pude yo hacer mi propia definición de cada uno de ellos. Entonces, ya. Después de esa pausa, el segundo término que encontré es el tiempo de la historia, y yo lo defino como el contexto espacial en el que se desarrolla la historia y se puede medir. Aquí en el libro pues está muy presente porque especifica que cada hora, ¿no? Más bien cada minuto, cada momento, desde que despierta Santiago hasta, bueno, el día que lo matan y el entierro. Entonces, por ejemplo, empieza el día que lo iban a matar. Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Ahí viene parte de este tiempo. También dice, había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimiento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo 1 hora después, lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor. Eso es lo que pasa en el tiempo de la historia. Ahora el protagonista es el personaje en el que se centra la atención de la historia, y bueno, de eso hay vasta información de que el protagonista es Santiago Nazar. Para empezar, la crónica empieza así, bueno, la novela. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Después, como se entera Margot, la amiga de Santiago, que lo iban a matar, ¿no? Y que mucha gente lo sabía. Dice aquí, entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de un modo brutal, la noticia reprimida. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Nadie podía explicarme cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo.
El diálogo. El diálogo es una discusión oral entre dos o más personas y es una plática en la que hay reciprocidad. Yo comento algo y espero un comentario de vuelta. Y eso, pues lo escribe aquí Gabriel. Bueno, hay poco diálogo en este texto, pero sí hay. Y aquí viene uno. Cuando Bayardo San Román quería comprarle la casa al viudo. Dice, viudo, empezó de nuevo. ¿Cuánto cuesta la casa? No tiene precio. Diga uno cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo el viudo, pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román hizo una pausa para pensar. Digamos 5,000 pesos, dijo. Juega limpio, le replicó el viudo con la dignidad alerta. Esa casa no vale tanto. 10,000, dijo Bayardo San Román, ahora mismo y con un billete encima del otro. Esto, bueno, fue un diálogo y aquí igual se los puedo mostrar. Y este sería el cuarto término de narratología. Vamos a hacer un repaso. El primero fue la descripción, el segundo fue el tiempo de la historia, el tercero fue el protagonista, el cuarto fue el diálogo que les acabo de mostrar y el quinto es el narrador homodiegético, que bueno, aquí batallé un poco porque no sé, me causaba confusión, pero lo defino así. Es cuando en un texto literario el narrador es parte de la historia también. Y me causó confusión porque no sabía bien quién era el narrador, porque hablaba en primera persona, en tercera persona y era omnipresente y sabía todo en todos lados. Entonces, bueno, al final fue una recopilación de información que el narrador, que aunque también fue parte de la historia, no jugó un papel importante. Y aquí lo podemos ver como el narrador es parte de la historia. Dice: años después, cuando volví a buscar los últimos testimonios para esta crónica, no quedaban tampoco ni los rescoldos de la dicha de Yolanda de Schuss. Entonces él habla de que regresó, ¿no? Y preguntó a los testigos y a toda la gente que estuvo involucrada o que sabía pues qué fue lo que había pasado. Y eso como parte de las pruebas de que él quiso complementar la información que ya tenía, porque justo cuando su hermana Margot se entera, dice esto: mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con un traje dominical de flores azules que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarnos, y estaba calentando el fado del amor invisible mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que habían puesto más que de costumbre. Es para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces aquí podemos ver que tanto fue parte estuvo, ¿no? en el momento en que ocurrieron los hechos, porque ya mucha gente sabía. Bueno, también después regresó para hacer el libro y narrarlo. Y bueno, gracias.